Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Ahora tengo el gusto de conversar con Marta Palma Trocón. Ella es periodista, comunicadora de las buenas en este país. Gracias. Ha tenido un esfuerzo permanente porque la sociedad esté mejor informada en todos sus ámbitos. Y eso también le ha costado en algunos casos agresiones, como en una que me tocó protestar a mí, a ella. Bueno, y eso son cosas que pasan y uno está expuesto a esas cuestiones. En estas sociedades confrontadas, la primera baja es la verdad y la primera víctima somos los periodistas. Es así, en ese sentido. Ahora, en estos días yo oía un programa que tú estabas en Éxito, creo que era con, no sé si con Gladys o con la muchacha Albany Lozada o Pasquier. Con Gladys. Ah, todas son buenas. Todas son buenas. Igual, todas son buenísimas, pues, yo me divierto mucho con ellas. Pero tú hablabas del problema de la diabetes en Venezuela y tú has venido trabajando. ¿Por qué estás en esa tarea? Desde hace 8 meses, mi hijo mayor, Juan José, tiene diabetes tipo 1. Debutó el 29 de febrero. Y bueno, además del proceso emocional que implica, ahora mi hijo, porque claro, muchas personas no saben la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 es cuando la persona se empieza a inyectar insulina. El páncreas ya no produce insulina y entonces uno tiene que inyectarlo. Mi hijo tiene 17 años, tiene 10 años y tiene 8 meses con la condición y ha aprendido a inyectarse, a medirse su azúcar, a saber qué es lo que puede comer, qué es lo que no puede comer. Y bueno, ciertamente eso le genera a uno una sensibilidad especial. La diabetes tipo 1 pareciera que es invisible, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Y de hecho en el país no existe una organización de... ¿Cómo? ¿Cómo se la detectas tú? Bueno, invisible en el sentido de que la gente sabe como que hay algunas personas que se inyectan insulina, pero están allí escondidas, nadie sabe. Y resulta que en el país hay niños que se están muriendo por falta de insulina. Y ciertamente por eso iniciamos un proyecto el pasado 18 de noviembre que se llama Guerreros Azules, que es una red de apoyo para padres de niños con diabetes tipo 1, niños en principio de 0 a 19 años, justamente para ayudarlos en primera instancia con el tema de dotación, porque, como le digo, hay niños que se están muriendo por falta de insulina, sencillamente no tienen la información. La insulina no, es difícil de conseguir en farmacias y realmente son a través de instituciones que se consiguen. Y si los papás no tienen la información, pues los niños... ¿Cómo haces tú para el caso de tu hijo? Yo tengo la bendición de que tengo una red de apoyo de amigos bellísima. Cuando estuvo mi hijo en terapia intensiva, estuvo 4 días. Los debuts en diabetes tipo 1 son siempre súper aparatosos. Mi hijo llegó con una cetocidosis a la clínica, llegó con 758 de azúcar y el niño estaba perfecto, no se había desmayado, no tenía ningún tipo de descompensación. De hecho, él durante 4 días en terapia intensiva me preguntaba, mamá, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Porque él realmente se sentía bastante bien. Sin embargo, su cuerpo estaba descompensado y el azúcar, para que volviera a su nivel de 758 a 100 por lo menos, tenía que pasar un tiempo justamente para que el organismo se controlara nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que más necesita un paciente de diabetes tipo 1? Insulina en primera instancia. ¿Cómo puede la gente cooperar con esa fundación tuya? Son 2 cosas. Insulina, principalmente, que son varios tipos, y cintas reactivas. Las cintas reactivas son las cintas que se colocan en el glucómetro para que el niño se pinche, se mide el azúcar y a partir de la medición de azúcar que tiene, se inyecta una determinada cantidad de insulina. En la actualidad hay personas que no tienen cintas reactivas, las cintas reactivas no están llegando al país, entonces la gente no se mide y se está inyectando la insulina al ojo por ciento, lo que produce unos descontroles fuertes. Bueno, desde ya te ofrezco unas cintas reactivas. Perfecto. Me hizo dónde te la mando, porque por favor. tengo en mi casa unas que me envió mía, no porque yo soy diabético. Exacto, ¿por qué las utiliza? Yo las utilizo porque a mí me salió una vez la glucosa alta, pero te estoy hablando alta 110, imagínese, 111, ¿no? Y entonces, de pronto me consideré prediabético y he comenzado todos los días o cada semana a utilizar las cintas reactivas y las encargo por... pero excelente. Y entonces te voy a Tiene regalar... un control ahí de prevención. Voy a
a cooperar con tu fundación. Con esta Excelente. cinta me dice después pues, dónde te las voy a mandar con mi Excelente. asistente y con mucho gusto. Sí, realmente Y esa- cada vez que vaya a viajar te traigo la cinta. Ya me comprometo con excelente. tu fundación. Excelente, excelente, con Guerreros Azules. Ok. Por eso que tú dices aquí que en el Día de la Diabetes no había nada que celebrar. No había nada que celebrar. Realmente los niños... ¿Cuántos crees tú? Porque en el mundo hay millones, no sé, 40 millones, no sé, de diabetes. En de el mundo diabetes. se llega en niños de 0 a 14 años, ya este año por primera vez llegó a más de 500.000 de niños en todo el mundo. La proporción va creciendo a 3%, sin embargo en Venezuela no existen estadísticas de niños con diabetes tipo 1. La mayor cantidad se controlan en el Hospital JM Los Ríos, hay muchos niños que vienen del interior del país, se controlan aproximadamente 3.500 familias, 3.500 niños, también en Maracaibo, porque realmente el tema de la diabetes tipo 1 no es algo que puede la persona a lo mejor llegar a cualquier lugar. Ciertamente lo que ha pasado, de hecho hace poco entrevisté a uno de los enfermeros del JM de Los Ríos, que me decía que una niña estuvo 2 semanas sin insulina, llegó a descompensarse, llegó a un hospital distinto al JM y fue letal. Cuando la niña ya llega al hospital JM Los Ríos, que digamos que es el que tiene la mayor experticia en esa área, ya no había nada que hacer por esa niña. En el interior no hay cómo tratarlo. Claro que sí, lo que pasa es que realmente la especialidad está ahí en Maracaibo, ahí en Caracas principalmente, pero de hecho muchas personas del interior vienen a Caracas a controlarse. Ok, ¿cómo descubres tú que tu hijo es diabético? ¿Y cuál fue tu reacción? Vamos a un receso y me dejas esa pregunta. Claro que sí. Estás viendo Regiones. Ok, te decía que mi mujer me reclama mucho porque dice que yo me pincho muy, muy seguido, que eso debe doler mucho. Ella ni siquiera se atreve. Por eso nuestros niños son unos guerreros, los llamamos guerreros. Ellos se pinchan muchas veces al día, por lo menos 3, 4 veces al día. Mi hijo mucho más, porque lo hace también antes y después de hacer ¿Cuál ejercicio. fue tu primera reacción cuando te enteraste de la enfermedad de tu hijo? Llorar. Realmente fue llorar, pero cuando volteé la cara lo tenía enfrente. Entonces, claro, como mamá es complicado, ¿no? Uno no se puede entregar a la emoción en ese momento, porque también hay un tema racional. El médico dice, oye, la vida les va a cambiar, el niño ahora tiene diabetes tipo 1 y una de las primeras preguntas que hace, ignorantemente de todo lo que ya uno ya sabe, la primera pregunta es, bueno, pero eso se quita, ¿verdad? Eso desaparece en unos meses, esto es algo viral. Y cuando el doctor te dice, no, esto es una condición de por vida, pues uno se le tiembla el piso, porque ciertamente uno como mamá prefiere que las cosas le pasen a uno, no a su chiquito. Claro. Y hubiese dado mi vida, cualquier cosa, por ser yo la que tuviese la diabetes tipo 1. Sin embargo, bueno, no fue así, le tocó a mi hijo. Y ha sido un proceso complicado, en donde la aceptación es parte del proceso, es la primera parte, no victimizarlo es otra, no culpar a nadie es el tercer paso. Y aunque mi hijo hace una semana me preguntaba todavía, mamá, ¿pero por qué me pasó esto a mí? No hay respuesta de por qué. Lo sabremos en el tiempo. Yo lo que le dije es, a lo mejor cuando estemos los dos viejitos tendremos un porqué, pero por ahora estamos en el para qué. Y el para qué es que nuestra familia ahora es mucho más saludable a partir de la diabetes de mi hijo. Comemos mucho mejor, estamos mucho más pendientes del ejercicio. Y esto incluso también tiene que ver con mi hijo menor de 7 años, que también ahora está comiendo mucho mejor. Pero no es que hay un menú especial, no. Realmente, y es importante que se sepa, la persona que vive con diabetes tiene un menú exactamente igual que cualquier persona que Claro. vive sanamente. O sea, mi hijo come pasta, mi hijo come galleta, mi hijo come arroz, no arroz integral necesariamente. Él come todo. Lo que pasa es que no lo come en exceso. Si come dulce, lo va a hacer antes de hacer ejercicio. Y entonces, digamos que su dieta es la que tendría cualquier niño que se alimenta de forma saludable. También es válido comer dulce. Claro que sí, él come dulce, yo su soy cumpleaños, dulcero. su cumpleaños él come, pero claro, el dulce no es una cuestión que puede comerse en excesiva cantidad todos los días. Y es uno de los mitos que nosotros queremos romper. Llevar también, a partir de Guerreros Azules, una campaña en donde la gente sepa que
que son unos guerreros, y son unos guerreros porque ellos se fortalecen de su condición. Y la relación de tu hijo con otros guerreros, Está empezando a tenerla y ha sido absolutamente sanadora, porque cuando conoce niños, que fue particularmente en el JM de Los Ríos, que fue cuando iniciamos el registro de Guerreros Azules, el día de la celebración del Día de la Diabetes, él me decía, mamá, mira, me preguntaban y yo sabía qué contestar. Ellos más bien me preguntaban a mí y no había la típica pregunta de, ay, ¿te duele cuando te pinchas? ¿Y por qué te estás pinchando? Nadie preguntaba eso. Todos los niños estaban exactamente igual. Yo le puedo decir que no duele. Claro, claro que no, pero cuando tienes 2 años, cuando tienes 5 años, cuando tienes 8 años, pues la cosa es distinta. Bueno, ¿qué otra cosa tienes que decirle? ¿Qué le recomendarías tú a la gente del interior que tenga ese problema? Bueno, primero tienen que, ahora... ¿Cómo acceder a la fundación? Tenemos un correo. El correo es info, porque claro, ahora yo actualmente tengo una página web, que es Saber Vivir Web, y está de alguna forma acunando a toda la red de niños con diabetes tipo 1, de padres. Entonces, tenemos el correo info@sabervivirweb. Allí las personas le va a llevar una planilla. La planilla es muy acuciosa. ¿Por qué? Porque realmente vamos a llevar el primer registro de niños con diabetes tipo 1. Entonces queremos hacer bien al país. Claro, y vamos a ser también muy específicos a la hora de las donaciones. Por ejemplo, o sea, estamos preguntando qué tipo de glucómetro utiliza, qué tipo de insulina utiliza, cuáles son si utiliza jeringa, cuáles son las que utiliza, si utiliza las agujas, de manera de ser bien específico a la hora de dar los donativos. Y no solamente tenemos la misión de donativos, que por supuesto es la principal, porque sin insulina los niños fallecen. Pero también tenemos una misión formativa. Los padres con niños con diabetes tipo 1 que viven con esta condición necesitan mucha información para el manejo de la alimentación, para saber cómo es el manejo del ejercicio, y la idea es podérsela dar a nosotros mismos. Dime algo, ¿es costosa la insulina en Venezuela? Realmente no es costosa, pero como todo es más costoso si no se consigue. ¿El Estado no la suministra? Hay grupos, por ejemplo, el Hospital Militar, la doctora Sara Brito, que es de Fenadiabetes, le escuché en una entrevista, que decía que daba a algunos pacientes, a los pacientes que principalmente se controlan en el Hospital Militar, pero ciertamente no todos se controlan en el Hospital Militar. Parte de la red es una muchacha que es un estudiante de la Universidad Bolivariana de Comunicación Social, y me decía que su hijo tiene 1 año y medio, tiene la condición desde abril, y ella no ha podido comprar ni una insulina, ni una cinta reactiva, ni nada en una farmacia. O sea, que siempre vive es de los amigos que le ayudan para poder tener lo mínimo necesario. Y claro, cuando tiene un bebé de 1 año y medio, por ejemplo, el mío me avisa, mami, tengo que medirme, creo que tengo una hipoglicemia. Y tú lo mides y tiene, mira, 60, 50, a veces ha tenido hasta 30. Mi hijo. Pero claro, él te avisa. También se le revierte eso, no solamente se baja y se sube. Dependiendo si inyectas mucha insulina, si haces mucho ejercicio, puede venir una hipoglicemia. Y ellos ¿Que usualmente... es tan peligrosa como la hiperglicemia? Bueno, sí, porque la hiperglicemia al final la controlas con insulina, pero con una hipoglicemia el niño puede morir. Ok. Aquí estoy leyendo en el Nacional, página web, algo que tú escribiste muy sentida, me imagino, en ese día 26 de agosto de 2015. Marta Palma Trocone, mi familia es de superhéroes. Tenía que ver con un incidente que mi esposo y yo estábamos... Asaltaron a tu casa, a la casa de tu papá. Creemos que eso fue lo que detonó la diabetes tipo 1 de Juan. Ah, ¿sí? Las hipótesis que se manejan con diabetes tipo 1 tiene que ver que obviamente tienes el componente genético, pero 6 meses antes hay un trauma. Y el trauma de mi hijo fue ese. Mi esposo y yo estábamos fuera del país. Bueno, viajábamos para tener como nuestro tiempo solos. Sin embargo, 8 horas cuando ya estábamos fuera, recibimos un correo de mi hijo, Juan José, que nos decía, no llamen a la casa. Y mi esposo me dice, algo está pasando. Y cuando llamamos, 3 personas entraron a la casa de mis padres, estaban mis hijos allí. Mi hijo más pequeño, Héctor, por su edad no entendió mucho lo que estaba pasando. Juan José, por su edad, entendió perfectamente lo que estaba pasando. Y el tiempo que tuvo fue de angustia absoluta. Y en 6 meses, él debutó con diabetes tipo 1. Mi papá recibió 8 puñaladas por parte de los señores. Porque claro, sí, mi papá está, gracias a Dios, muy bien. Lo que pasa es que él no iba a dar las llaves para entrar en la casa. La única forma era que le hicieran daño, porque
Él no era capaz de entregarle las llaves a unos ladrones para que entraran donde estaba su esposa y sus 2 nietos. Claro. Bueno, eso está pasando, ¿no? Yo creo que cuando estamos grabando este programa, en menos de 48 horas, sé de casos de gente que uno conoce que han entrado a la residencia, las han maniatado, no se las han llevado, las secuestran, le quitan dinero, a otra le metieron un tiro se le alojó en el pulmón. Bueno, es una cosa que uno... Es una locura. Es preocupante, es una locura. Eso es lo que te preocupa a ti y además, ¿qué te preocupa de tu país? Ya estamos cerrando el programa. Bueno, yo estoy clara de todas las necesidades del país, de lo mal que estamos actualmente. No solamente como periodista, como venezolana. Sin embargo, sin obviar lo malo que está sucediendo, yo he decidido hacer énfasis en lo positivo. Ah, bueno, me parece muy bien. Y realmente mi misión ahora tiene que ver con Guerreros Azules, lo cual para mí es absolutamente sanador, ayudar a niños con esa condición. Y lo sentimos las mamás que estamos allí involucradas con el proyecto. Eso es parte también de expresar un problema. Y también creo que así, sin obviar lo malo que está pasando, también creo que como venezolanos estamos cambiando, creo que nos estamos haciendo más solidarios, creo que estamos conociendo las necesidades del otro y creo que nos estamos haciendo más sensibles a eso. ¿No has pensado irte del país en algún momento? No. Ok. No, Bueno, mi país es aquí, yo quiero que mis hijos crezcan. Okay. Mi misión ahora es que este país sea maravilloso para que mis hijos terminen de crecer aquí. De donde tienes que irte de aquí, pues acabó el tiempo. Gracias, Magda Palma Troconi, gracias a ti, Muchísimas amigo gracias. televidente. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.